noches, hermanos, o buenas tardes, donde quiera se encuentre. Que el Señor le esté colmando de bendiciones. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra oración. Y hermanos, sean bienvenidos entonces al estudio o a la meditación, diríamos, de la palabra del Señor. En este día miércoles, ya es el 9 del mes de octubre del 2024. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Esta es Elim Mission Christian Church o Misión Cristiana Elim de Sydney, en Australia. Y bendito el Señor por la bendición que nos da de llegar, de meditar en su palabra y donde quiera usted se encuentre. Y si está en algún otro país, en algunas otras ciudades, pues háganoslo saber. Mándenos un mensaje, escriba un comentario y le damos gracias al Señor entonces que Él nos tiene juntos en su verdad. Hermanos, vamos a leer unos versículos del capítulo número 7, quizás bien conocido, de Romanos capítulo 7, y leemos del versículo 15 en adelante, y dice la palabra del Señor: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, o Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Oremos. Padre bueno, gracias por esta palabra que hemos leído. Ahora te pedimos que nos bendigas a través de ella y nos hables, oh buen Dios, nos instruyas y nos traigas ese conocimiento que nos amerite, oh buen Dios, seguir adelante en esta jornada que tú nos has llamado, oh Dios. Te pedimos porque siempre necesitamos esa ayuda tuya, oh Padre Santo, y por eso dependemos de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bendito el Señor. No sé si usted pudo escuchar o ver la transmisión de hace 2 semanas atrás, donde estuvimos viendo en la carta de San Juan, donde él decía que tenemos esa seguridad por haber creído en el nombre de el Hijo de Dios, en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios, por haber creído en Él, decía Juan, tenemos esa seguridad de esa vida eterna. Daba la seguridad Juan de haber que, como pudimos creer, vinimos a creer, por lo tanto teníamos ya o tenemos ya y existe ya esa confianza y esa seguridad de la
vida eterna. No hay duda, no hay duda. Sí que hemos confiado en Jesús, sí que hemos creído y le seguimos, no de palabra, no de nombre, sino de hecho, de acción, de vida. Ese es el llamado, y esa era la forma como Juan podía ver el cristiano, los hermanos, los hijitos. Ahora, viendo eso, nos encontramos con Pablo. Pablo en esta oportunidad actúa y explica o dice de una forma tan honesta, tan sincera, que nos deja quizás perplejos, pero al meditar en ello nos muestra que es exactamente lo que sucede en la vida de aquellos que queremos y estamos en esta jornada, en este camino hacia la vida eterna. Pablo aquí muestra, hermano, una dualidad, una vida de lucha en dos direcciones, una vida de lucha en dos terrenos, una confrontación de dos posiciones opuestas, dos polos opuestos. Y en este momento Pablo dice: hay algo que yo no entiendo, hay algo que yo no comprendo, hay algo en mi vida lo cual yo no le veo esa no tengo esa comprensión que yo quisiera. Eso es lo que dice el versículo 15. No lo entiendo, dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Muchos predicadores, hermanos, o muchas denominaciones tienen esa forma de presentar un evangelio con color de rosas, de presentar un evangelio de una victoria absoluta en la vida, día, noche y continuamente. Desde el momento que esa persona dice que es cristiano, que pertenece a esa iglesia, le dice: usted ya está en la gloria, ya entró al reino de Dios y no hay nada ya más que sufrir. Va a ser una victoria en victoria, va a ser de promesa en promesa, va a ser de beneficio en beneficio, que la vida mejor está por venir. Pero resulta de que si aquel cristiano es un cristiano honesto, un cristiano verdadero, aquel que ha renunciado a sí mismo y ha tomado su cruz y quiere seguir al maestro, de repente ese cristiano se encuentra que eso que le han dicho o eso que le han mostrado parece contradictorio, porque le empieza a decir: pero yo en mi vida estoy pasando por dificultad. ¿Por qué es posible que ese que predica o ese que enseña parece que nunca tiene problemas, parece que nunca tiene dificultades, solo habla de victoria, solo habla de gozo, solo habla de triunfo, solo habla de riqueza, solo habla de posesiones y demás y demás y demás? Yo quisiera ser como ese, pero yo lucho. Yo tengo aflicciones, yo tengo debilidades, fracasos, y llega a dudar y a decir: es posible que yo quizás no haya conocido al Señor. Pero yo me atrevería a decir que es lo opuesto. Cuando alguien ha conocido, ha tenido ese encuentro con el Señor, ha dejado la religión, ha dejado la vida antigua, y está con todo anhelo, con toda disposición, siguiendo las pisadas del maestro, ese realmente va a confrontar la adversidad.
Por lo tanto, es un motivo de gloria, de alegría, podríamos decirlo en esa manera, aún de alegría, cuando uno, cuando usted, hermana o hermano, se encuentra en dificultad por servir a Cristo. No estamos hablando en meterse en problemas o en líos de su propio pecado, de su propia concupiscencia, o meterse en problemas por su propia mente, sus propias situaciones carnales. No, sino estamos hablando de esa lucha por querer hacer la voluntad de Dios y ver que hay adversidades. Porque eso es lo que Pablo acá decía. Pablo no se presentaba en esta oportunidad, aunque en otra oportunidad dijo, si todo lo puedo en Cristo, porque Él me da la fortaleza. Pero acá él decía, a pesar de todo eso, yo no entiendo, porque quiero hacer algo y hago lo opuesto. Lo que yo aborrezco, eso hago. Y lo que hago, no lo entiendo. Había esta batalla, esta lucha. Y la Biblia nos enseña en tantas oportunidades, hermanos, que vamos a tener esa lucha, que vamos a tener esos problemas, que es parte, hermano, es parte de la vida espiritual, es parte. Si alguien pretende seguir el evangelio sin adversidad, no es este evangelio. No es este evangelio. Porque este evangelio nos presenta que vamos a tener esa vida de constante lucha, de constante dificultad, de constante prueba, pero al mismo tiempo, como ya vamos a ver acá, vamos a ver la intervención, el resultado de mantenerse fiel, el resultado de mantenerse confiado en el Señor. Porque no es una lucha que nos vamos a aislar y vamos a decir, voy a ir a luchar yo solo. Hasta que venza mi carne, hasta entonces voy a salir, como han hecho en los monasterios. Como han hecho en los monasterios, que se encierran y hacen penitencias de por vida. Hay algunas penitencias que hacen, que dicen que hacen un voto de no hablar, y no hablan ni un día, ni otro día, ni un año, ni otro año, nada, porque van a luchar contra eso, o hacen votos de castidad y sufren que tantas cosas que se inventan. No se trata de eso, sino se trata de reconocer, como Pablo decía acá, no lo entiendo, porque hago lo que no quiero. Sin embargo, lo que yo quiero, eso no lo hago. Mas aquí sigo, mas aquí estoy, aquí lo expreso, no lo oculto, no pretendo, no engaño a nadie, lo estoy diciendo, escribiéndolo. Y esa es, hermanos, la batalla en Timoteo. Y si podemos ver 1 Timoteo 6:12, donde el mismo Pablo le escribía a Timoteo. 6:12 dice, pelea, dice, la buena batalla de la fe. Sabiendo de que era tanto Pablo ya viejo como a Timoteo más joven, igualmente estaba en la misma batalla. Aquí no hay, hermano, generales. En el Evangelio, en la batalla del Evangelio, no hay generales que se quedan dando las órdenes allá en los lugares seguros. Capitanes, no hay. Aquí todos somos soldados. Todos a la lucha. Todos a la batalla, sea el gran apóstol Pablo, el gran apóstol Pedro, el gran Clemente, el gran Juan, quien sea, como también el joven Timoteo, el Filemón. Hermano, quien sea, aquella hermanita, aquel hermanito, quien sea, estamos al mismo nivel
en la misma batalla. No hay superiores. Tal vez hay algunos que ya pasaron ciertas luchas, que le puede dar la mano al otro y arrastrar lo que salga adelante, pero va a enfrentar otras. Por eso le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, de esa que Juan le decía: tenéis vida eterna, echa mano, sosténla, agárrate de esa vida eterna, le dice, porque por eso es que vas a luchar, así vas a ir luchando. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Echa mano, a la cual fuiste llamado. Hemos sido enlistados, llamados por el mismo Señor. Y en Efesios, leemos Efesios capítulo 6, que ya lo conocemos también, versículo 11, que dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa es la batalla. Toma, ten fuerza, aférrate de la vida eterna, pero ponte esa armadura, porque el diablo te va a atacar, dice. Va a haber esa chance del diablo, pero tú sigue firme, tú sigue en ese camino que se te ha sido trazado de vida eterna. Hermano, eso es lo que Pablo decía aquí en Romanos: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Porque Pablo había llegado a la comprensión de que al conocer la ley le mostraba su naturaleza. Era una lucha que él no podía ganar. Al ver la ley y al ver su naturaleza, no podía él superar, cumplir, amalgamarse con la ley. Él sabía que no había, porque esa ley es buena y él era malo, como dice aún en los versículos anteriores, que a través de la ley él llegó a conocer algo. Por ejemplo, dice el versículo, capítulo siempre aquí 7, el versículo 7 dice: porque ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciaráis. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces Pablo manifiesta de que cuando él vino a comprender la ley, no simplemente a conocerla, porque él ya la conocía como un religioso, pero como un religioso que él conocía la ley, había comprendido de que para cumplir esa ley tenía que hacer ciertas tradiciones, cumplir con ciertos requisitos, hacer ciertas cosas, y a través de eso él iba a estar en paz con la ley. Eso es lo que hace la religión. Pablo conocía y se convirtió en un férreo perseguidor de la iglesia por conocer la ley. Él decía que él creía que estaba haciendo lo correcto delante de Dios, persiguiendo a los cristianos, porque la ley así la había comprendido. Pero una vez él comprendió la ley, que la ley era para él estar en equilibrio con Dios, él se dio cuenta que él era incapaz. Y al contrario, se dio cuenta que la ley le mostraba lo que él era. No codiciarás, dice. Él ya lo había leído, pero ahora comprendía de que como la ley le decía no codiciarás, él codiciaba. Y la ley le decía no harás esto, él lo hacía, porque esa es la naturaleza pecaminosa. Y dice no puedo contra eso. Pero ahora viene y se da cuenta de que la solución era
Y la solución sigue siendo comprender eso, darse por vencido en eso y reconocer de que la única manera de vencer en esta lucha es depender totalmente de la gracia de Dios. Depender totalmente de la gracia de Dios. Por muy campeón que se crea, por muy fuerte que se crea, no va a poder. No vamos a poder vencer la ley, vencer tampoco el pecado, vencer nuestra naturaleza. Pero por eso dice, vestíos en el nuevo hombre, ser restaurado, tomar la armadura. Ese es, hermano, ahora la forma como se nos presenta. Porque la bendición, hermanos, que tenemos de estar en esta lucha, la bendición es de que podemos hemos entregado nuestra vida, nuestra fe o nuestro yo, como dice el versículo 25, que ya hemos entregado. Leamos el versículo 25, dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora sí, con la mente ya puedo visualizar la ley divina y servirla, aunque esta carne no quiera. Con la ley, con la mente puedo obedecer la ley de Dios, y también dando gracias por Jesucristo nuestro Señor, hermano, que Él es el que nos ha dado esa fuerza, porque Él ha prometido, el mismo Señor ha prometido que en esa lucha Él va a estar, Él va a darnos la fuerza, como dice, leamos en Isaías. Hay un versículo muy bonito en Isaías 41 que dice, versículo 10, capítulo 41, versículo 10 de Isaías, dice, ya es una promesa de antemano, hermano. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí estará, hermano. Ahí está la fuerza. El mismo Dios Todopoderoso lo había ya dicho. No temas, sigue luchando, sigue adelante, porque no desmayes, porque yo soy tu Dios, el que te ayuda, el que te da las fuerzas. Siempre estaré contigo, siempre te sustentaré. No estamos, hermanos, solos en esta lucha, porque dice Pablo, a la cual has sido llamado. Hemos sido llamados a este camino, a esta lucha. Pero la promesa y la mano de Dios ahí está. Hermano, no nos toca a nosotros luchar por las fuerzas. Y no nos toca tampoco fingir creyendo que no tenemos la lucha. Que no fallamos todos. Vamos a fallar, porque es la lucha entre el deseo de la carne y el deseo del Espíritu, de la mente de Cristo. El deseo de las cosas de este mundo, y vamos a fallar. Pero también eso es lo bueno, que al fallar, como dice en Juan, podemos acercarnos a Él. Podemos acercarnos. Primera de Juan 1:9, que ya lo conocemos. Primera de Juan 1:9, el apóstol decía: así que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Porque sabía Juan que estábamos en la lucha y íbamos a fallar. Pero dice, tenemos esa bendición de acercarnos a Él, y Él es justo para perdonar nuestros pecados. No caer en lo mismo siempre. No estar deleitándose en eso, porque dice Juan mismo, el que se deleita en el pecado no ha conocido a Dios. No lo ha conocido. Pero el que falla y reconoce esa falta, como dice Pablo acá,
que estaba esa lucha, él puede recibir el perdón de parte de Dios. Y finalmente quiero leer en Colosenses 3:8. Colosenses 3:8, unos versículos muy maravillosos que dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos, dice, del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Muestra acá las dos vidas, o la lucha en las dos posiciones. Por eso dice que hay que desechar, y da esta lista: la ira, el enojo, todas esas situaciones que nos llevan a fallar, aunque Juan dijo, Él nos perdonará, pero si sabemos que estas situaciones nos llevan a fallar, Pablo dice, dejadlas. Si sabéis que tú eres una persona que se enoja rápido, que tiene ira, y eso te va a llevar a cometer cosas malas, dice, déjalo. La ira, el enojo, la malicia, ese deseo, esa maldad, déjalo. Lucha contra eso, le dice. Blasfemias, palabras deshonestas. Muchos se deleitan en eso. Se creen más machos, se creen más fuertes por decir palabras raras. Déjalas, dice, porque eso le va a alimentar la carne y va a debilitar el espíritu. Pero si lo contrario, dice, revestíos de lo nuevo, del nuevo hombre, o del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó. Esa es la lucha, hermano. Lo que Pablo decía, no hago lo que quiero, de manera, volviendo al versículo de capítulo 7 de Romanos, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Pablo comprendió eso, hermano, que esa lucha va a ser interna. El diablo va a atacar, pero nosotros tenemos que contraatacar, venciendo esos deseos de la carne, esas voluntades de la carne, y luchando, hermano, contra toda esa dificultad que llega, aunque no lo busquemos, llega, pero confiando, dice, en el versículo 25 que ya lo leímos: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. En Jesucristo, en el Señor, está esa victoria, que vamos a ir de victoria en victoria. Si hay victoria es porque hay lucha. Nadie va a tener victoria sin lucha. Vamos a tener victoria después de la lucha. Quiero finalizar, hermano, con lo que los discípulos dijeron en Hechos 14. En Hechos 14, versículo 22, cuando estaban predicando, Pablo les dice, el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles lo siguiente. Así los exhortaba Pablo a los hermanos allá en Listra. Les decía, es necesario, el versículo 22 al final, es necesario, les decía,
que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No les dijo por casualidad, tal vez tienen ustedes algún momento, alguna tribulación. No, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Yo no sé, hermano, cuál lucha, cuál dificultad, qué situaciones están en su vida, cuántas luchas internas hay. Lo cierto es que si tiene lucha interna por querer hacer la voluntad de Dios, le aseguro que es un buen camino. Porque aquel que no tiene lucha es porque no quiere hacer la voluntad de Dios. Porque es una lucha total, la carne contra el espíritu. El hombre viejo queriendo salir y el hombre nuevo que muchas veces no lo hemos revestido como debería. Y así la lucha va a continuar, pero por lo tanto es necesario que a través de esas luchas entremos en el reino de Dios. Sigamos adelante, porque así es la orden que hemos recibido. Soldado de Cristo, oremos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, oh buen Dios, por comprender esa verdad, Padre Santo, a través de las Escrituras, de que debemos luchar cada día contra las acechanzas del enemigo, pero también, oh Padre Santo, contra aquello que es producido por nuestra carne, por nuestros deseos o por nuestras costumbres. Enséñanos siempre, oh Dios, a tener esa fuerza, esa valentía, esa autoridad para luchar o para deshacernos, oh buen Dios, de las situaciones que nos doblegan, las situaciones que nos impulsan a hacer lo incorrecto, y revestirnos de tu amor, de tu conocimiento, de tu poder, oh Dios, para alcanzar esa plenitud de tu santidad, oh Dios. En ese camino que vamos, es tu ayuda la que necesitamos. Bendito Dios, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor, hermanos, que tenemos estas armas para seguir en la lucha. Sigamos adelante y con ayuda de Él nos vemos en la próxima oportunidad, hermanos. Dios les bendiga.